Sí, sí, ya lo mandé. Bien. Perfecto, entonces. Vamos a empezar entonces con el tema de proyectos áulicos. En este caso, cuando vamos a trabajar hoy la idea de proyecto áulico, vamos a tratar de encararlo de manera distinta a una planificación. ¿No? ¿Vieron la planificación del docente? El plan anual no lo consideran. A ver, se puede considerar como un proyecto áulico porque en realidad es una proyección de lo que voy a hacer en el año. ¿Se entiende o no? Pero muchas veces cuando hablamos de proyecto áulico propiamente dicho, lo distinguimos de la planificación del docente. ¿Entendido? Sí. ¿Queda claro lo que estoy diciendo o no? Bien. Sí. Es un proyecto áulico porque surge, ahora lo vamos a ver, a partir de la demanda que promueva el aula. Pero en definitiva, lo que vamos a trabajar hoy específicamente como proyecto áulico estaría por afuera, digamos, de la planificación del docente, la común, la anual. Entonces, ¿estamos? ¿Eso se entiende? Sería Sí. como el proyecto de ciencias, ¿no? El proyecto sobre resolución de problemas, el proyecto, no sé, sobre la semana de la matemática, ¿se entiende? Es decir, tranquilamente podríamos hacer el proyecto y podría estar escrito de manera a modo proyecto justamente cualquier tipo de actividad que se promueva. ¿Estamos? Bien. Profe, le hago una Sí. consulta que me Sí. surgió. Sobre perdón que me adelante, ¿no? Capaz, Sí, no hay sobre problema. las tres instancias de evaluación que usted va a tomar, o sea, el proyecto áulico, y eso lo va a publicar un apartado especial para cada uno en Classroom, o cómo va a ser el tema para manejarlo? Hay un Classroom para eso, tranqui. Ya lo vamos a ir armando todo, tranqui. Ya les Listo, voy a listo. ir diciendo cómo lo vamos a hacer. En realidad va a haber un apartado que se llama Trabajo Práctico Integrador y ahí van a estar todas las devoluciones. ¿Entienden? Vos lo presentás, lo leo, les hago las devoluciones, vuelve de nuevo. Ahí. Igual como el que hicimos en computación, con tecnología. Es la misma dinámica, no cambia la dinámica. ¿Está? Sí, quizá lo que les voy a pedir, ahora de eso déjenme pensarlo un poquito, es por ahí trabajar con un documento colaborativo. Es decir, yo les creo un documento, ahí un documento de Google, donde apliquemos todo lo que se vio, todo, y trabajo colaborativo, quiero que vean, en el caso, todavía no lo definí, por ahora es una persona, no dijimos que podía ser de a dos, ¿no? Sí. Eso déjenme verlo, todavía lo tengo que decir. A lo sumo, si lo hago de dos, pero déjenme pensarlo igualmente. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿listo, Miguel? Bien. Sí, profe, muchísimas Bueno, gracias. entonces, el proyecto áulico tiene que estar sustentado en tres pilares. Uno es, en el caso nuestro, el currículum, que serían, en el caso puntual nuestro, sería el diseño curricular. ¿Está? Otro elemento en el cual se tiene que basar es el proyecto institucional. Entre paréntesis, si quieren aclarar, el PEI, el PCI, el proyecto educativo institucional, proyecto curricular institucional. ¿Cómo dijo, profe? El PEI y el PCI. Esos son los proyectos institucionales. Sí. Que dentro de los proyectos institucionales tenemos el proyecto educativo institucional y el PCI, que estaría dentro del proyecto educativo institucional, que es el proyecto curricular institucional. Bien. Digamos, esos serían de tercer nivel de concreción. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los niveles de concreción curricular? ¿El diseño curricular de qué nivel sería? El primero.
Segundo nivel, el de la provincia de Buenos Aires. El primero es el nacional. Nacional. Claro. Sí. El segundo nivel es el jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires, el diseño curricular. Sí. El tercer nivel sería el institucional. Ujú. Bien. Y obviamente Cuarto. el de cuarto nivel sería la planificación del Áulico. docente. El proyecto áulico se basa también en la planificación del docente, ahí lo aclaro. Ah, Tiene tres pilares: diseño curricular, el proyecto institucional y la planificación del docente. A eso, cuando digo planificación del docente, sería el plan anual y cosas por el estilo. ¿Se entiende ahora? Volvamos de ¿Esto se nuevo. hace, ¿Cómo? esto se hace o se presenta siempre en principio de año o puede surgir en... No, porque surge a partir... Ahora vamos a ver que justamente, si ya notamos si quieren, todo proyecto institucional surge a partir de una demanda. Ahí está, ahí te estoy respondiendo, Mauro. Sí, ¿Esto qué quiere decir? Que surge a partir de una demanda. O trata de cubrir una demanda. Que no necesariamente tenga que ser, ¿en dónde? A principio de año. Puede ser en cualquier momento. Puede ser al principio de año en un lugar bien establecido en el que ya están proyectando lo que se va a hacer durante el año en determinado Sí, momento. a ver, importante aclarar que no tiene un momento. No, pero digo, en un lugar, en un establecimiento Sí, muy sí. estructurado, dicen, bueno, acuérdense que a mitad de año van a tener cosas. Hola, ahí me colgué, me parece. ¿Eh? Sí. Es una colgada. Espera un poquito que voy a traer la antenita a ver si mejora. Bien. A ver si mejora. A ver si me equivoco, profesor. Sí, Escuché que hablaron de necesidad. Y una necesidad de un ambiente áulico, al tratarse entre seres humanos, puede ser algo que no esté premeditado, sino algo que surge de golpe. tal cual. Así que Eso, el a proyecto eso es me algo refiero. dinámico que puede ser del momento, no algo Tal cual. que sepamos que va a venir. ¿O me equivoco? Es eso, justamente. Bien. Por eso digo, lo importante es que nos tiene que quedar claro que surge a partir o surge para cubrir una demanda. Esa demanda puede ser en cualquier momento, al principio, al final, durante, surge como algo espontáneo, como algo emergente. ¿Está? sí. Es más, sin ir más lejos, en el contexto de pandemia, desde el punto de vista de inspección, se planteaba el tema del trabajo en ABP, que sería aprendizaje basado en proyectos. Está bien, aunque eso, hablado seriamente y trabajado seriamente, es una cuestión interesante, digamos. Tiene todo su marco Sí, me teórico. acuerdo. En el programa TR todos los trabajos tenían ABP, la sigla ABP que nos entregaban para dar la noche. Es decir, ¿qué sería aprendizaje basado en proyectos? Surge la idea del proyecto y a partir de ese proyecto empieza a generar, tiene que haber un producto final, generalmente, pero para elaborar ese producto final tiene que haber un montón de acciones previas que van a generar justamente nuevos aprendizajes. ¿Se entiende? Por ejemplo, en uno de los colegios teníamos, el año pasado trabajamos sobre el proyecto sobre migraciones, basado, bueno, en una compañera de trabajo que trabaja con los jesuitas para el servicio migrante jesuita, o servicio jesuita migrante, ¿está bien? SJM. Y bueno, a partir de ahí se han trabajado proyectos donde incluso desde matemáticas se trabajaron gráficos estadísticos y cosas por el estilo. Después en química trabajaron sobre, por ejemplo, comidas que se puedan que se han trabajado, que han, perdón, elaborado migrantes, o bueno, costumbres, etcétera, etcétera, un montón de cuestiones. Y que cuyo producto final se trabajó y se proyectó en la radio, ¿no? Se plasmó en la radio. ¿Entendido? Es decir, que el producto final era armar una
un programa de radio, pero para ese producto final hubo múltiples acciones previas desde diversas materias para abordar ese proyecto. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, en ese caso es importante aclarar que ese proyecto era interdisciplinario. ¿Qué significa que un proyecto áulico es interdisciplinario? Que participan todas las áreas. No todas. Matemáticas, No hace falta decir todas. Participan varias disciplinas. Se pueden poner de acuerdo 3 profesores, 2 profesores y termina siendo interdisciplinario igual. ¿Entienden? El de matemática y ciencia natural, el de... ¿Estamos? Sí. Más de una, mientras que sea más de una, se justifica que sea interdisciplinar. Más de uno ya sería, sería interdisciplinario. ¿Está bien? Ahora, también ese proyecto puede ser transversal. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, en matemáticas, se me ocurre a mí, no necesariamente interdisciplinario, pero sí transversal. Es decir, por ejemplo, trabajar la resolución de problemas todo el año. En un momento determinado. No sé, por ejemplo, todos los viernes que tengo una hora suelta, bueno, en ese vamos a trabajar resolución de problemas. Y que no necesariamente se tenga que vincular estrechamente con los contenidos específicos de ese año. También se puede hacer, ¿no? ¿Me siguen? Porque quizá por ahí en ese proyecto lo que vos buscas es que los alumnos desarrollen determinadas habilidades para la resolución de problemas, no específicamente aprender un determinado contenido. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. No sé, vos detectás que hay problemas con fracciones. Bueno, se me ocurre armar un proyecto de aprendizaje de fracciones a partir de actividades lúdicas. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿está? Lo podés plasmar. Siempre lo importante de todo proyecto es poderlo plasmar, ¿no? Que se pueda, primero plasmar, digo, que se pueda proyectar, que esté escrito. Y después, bueno, llevarlo a cabo. Pasa muchas veces, en la mayoría que pasa en las escuelas, muchas veces que hay proyectos muy lindos, ¿no? Están muy buenos, pero que a veces no están escritos. Y entonces muchas veces de la dirección lo que te piden es que armes el proyecto. Bueno, nosotros vamos a tratar de buscarle el equilibrio en eso, digamos. Estamos viendo todo lo teórico para el armado de ese proyecto. Ese proceso de escribir ese proyecto. Estamos entonces, volvemos entonces al proyecto, dijimos que está basado en 3 pilares: diseño curricular, la planificación del docente y el proyecto institucional. Surge a partir de una demanda, ¿no? O trata de cubrir una demanda, que puede ser, dijimos, interdisciplinario o no, pero también puede ser transversal. ¿De acuerdo? Y no necesariamente tiene un tiempo estipulado, ¿me siguen? O mejor dicho, tiene un tiempo, a ver si se entiende, tiene una temporalización, tiene una designación de tiempo, hay un cuándo trabajar el proyecto, pero no necesariamente es todo continuo. ¿Me siguen? A eso voy. No es que empezamos hoy, seguimos. Puede ser, no sé, trabajar los viernes de cada mes, puede ser trabajar una sola semana y nada más. ¿Está? Tiene su temporalización, pero no es estructurada, digamos, esa temporalización. A eso me refiero. Podría ser alguna estrategia empleada quizá para el sistema del ATR, en donde ven a los chicos 3 o 4 veces por semana, entonces además un proyecto basado en las actividades que vas a proponer. Claro, tal cual, por eso Claro. apunta eso, la idea del proyecto de ATR, justamente por eso. Por digamos, la idea de, como le pasó a Mauro, armar ese proyecto justamente es por eso. Y fíjate que la directora encaró para el lado lúdico, obviamente, porque a través, lo que se está tratando de hacer es buscar el aprendizaje a través del juego. Es decir, como nosotros en un momento hablamos, todo problema también tiene que generar un sentido, un interés. Bueno, acá el juego de alguna manera plantea una problemática de fondo, si se quiere. ¿Estamos? Bien. ¿Seguimos?
es importante tener en cuenta que puede involucrar, entonces ya quedó en evidencia, que puede involucrar a otras personas, ¿está bien? Otros recursos que por ahí cotidianamente no se utilizan comúnmente. También es importante entender que hay proyectos, por ejemplo, de implementación directa. Es decir, un proyecto áulico puede ser de implementación directa, que el objetivo que tiene es cubrir, digamos, una demanda determinada. Pero también puede haber un proyecto, por ejemplo, de innovación. Profe, Juli Sara te dice que está esperando para entrar. Sí, ahí estoy uniendo, ahí dice uniendo, sí, recién me di cuenta. Seguimos entonces, dije de implementación directa y también tenemos de innovación. Un proyecto áulico de innovación. En este caso va a implicar utilizar estrategias de indagación previa que serán insumo después para futuros, ¿no? Futuras instancias. Profe, le hago una consulta. Y Si uno quiere hacer un proyecto, por ejemplo, no sé, uno tiene un quinto o sexto año de secundaria y querés hacer un proyecto para que ellos ayuden, no sé, a los chicos de primer año, o sea, como unir 12 cursos. sí, se entiende. ¿Eso qué sería? ¿Un proyecto? Es un proyecto áulico. No. Que lo implementa. Es un proyecto áulico también. Ah. Por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado antes, en lo que era noveno, hacer un proyecto áulico en el cual los chicos de noveno organizaban las olimpiadas de matemática de todo de primero hasta octavo. Eso es lo que vos decís, algo así, por ejemplo. Claro, por ejemplo, algo así, donde Sí. ellos tienen que organizar algo, por ejemplo, para los más chicos. Tal cual, sí, relacionado a las sí, eso sería un proyecto áulico. Ajá. Bien, bueno, gracias. ahí estamos. Ahora vamos a las partes, ya empezamos a entrar en el proyecto. Bien, vamos a hablar sobre el qué del proyecto. Bien, dijimos entonces que el proyecto surge a partir de una demanda, ¿sí o no? Entonces, la idea sería que nosotros debemos ser capaces de transformar el tema del proyecto en un problema. No pensarlo al problema como algo negativo, ¿se entiende, no? Claro, como en una necesidad. Claro, tal cual. Ahí está. Se le dice problema, ¿está bien? Pero sería... ¿por qué? Porque justamente vos lo que tratás de hacer con ese proyecto es cubrir una necesidad, como vos dijiste, ¿no? Surge a partir de una demanda. Bien. Seguimos. Ahora, uno de los grandes problemas que surgen, digamos, a la hora de buscar el problema es el tema del recorte, ¿no? De definirlo adecuadamente. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, digamos, a la hora de seleccionar un problema.
Bien, quedó claro entonces en algún momento que hay que hacer un recorte debido del problema. ¿Está? Bien, a veces es tan emergente el problema que no hace falta prácticamente hacer ningún recorte, pero a veces, por ahí, si no hago un buen recorte del problema, ¿cuál es la gran dificultad que va a surgir? Que se va a hacer muy amplio y se puede llegar a desvirtuar lo que quiero hacer. ¿Se entiende? Entonces es muy importante aprender a delimitar el problema. A ser muy puntual. Bien. Entonces, a la hora de seleccionar, entonces, como dije, el problema, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Tiene que tener una significatividad psicológica. ¿Y esto qué significa? Que de alguna manera tiene que estar dentro de las posibilidades reales del alumno, ¿no? Del estudiante. Y eso va a implicar que de alguna manera también sea interesante, es decir, que lo motive, tenga un centro de interés. ¿Mm? Pero son las posibilidades del alumno y de la misma institución también, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. A ver, la demanda obviamente es institucional, ¿no? Pero hay una demanda institucional también. Pero importante que se trabaje sobre el centro de interés. Y ahí es donde vamos, acá eso me refiero a la significatividad psicológica. Es lo mismo que hablábamos hoy con la propuesta de Mauro. ¿Por qué va a lo lúdico? Porque de alguna manera trato de buscar algo que sea significativo para la gran mayoría de los alumnos y de esta manera poder captar la atención y a través de eso, ¿no? Producir esa vinculación que trata de buscar este tipo de proyectos. Vincularlo y, bueno, obviamente de alguna manera lograr que el alumno, bueno, recupere algunos contenidos, algunas estrategias, ¿m? Y principalmente, como le dije, el vínculo. ¿De acuerdo? Hace poco en los colegios donde hice la residencia hicieron la semana de la ESI. Eso es un proyecto también. También, correcto. Perfecto. Bien, bien. El tema es que eso ya, en el caso de la ESI, si no me equivoco, tiene, tiene su proyecto a nivel provincial. ¿Se entiende? En algún momento, el año pasado habían determinado cuál era la semana de la ESI, ¿se entiende? Claro, Entonces, es común a todas las instituciones. Claro, bien. entonces ahí yo diría que incluso hasta deja de ser un proyecto áulico, sino que es un proyecto de carácter de segundo nivel de concreción. Bien, bien, bien. Joya. Pero no quita que un proyecto de la ESI sea abordado específicamente en el cole y ahí tenga un carácter áulico. ¿Se entiende? Un proyecto áulico. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quedó claro entonces la significatividad psicológica? Bueno, Sí. después tenemos la significatividad institucional, justamente. Que tiene que ver nuevamente con lo que dijimos, ¿no? Con el interés institucional, pero también con las posibilidades institucionales. Infraestructura, tiempo, etc. Cuando dice tiempo, es dentro y fuera del horario ¿Cómo? normal. ¿Cómo? Cuando se habla de tiempo, es dentro del horario
por eso tengo que especificarlo, dentro del horario normal y fuera del horario normal. Claro. Sí, sí, hay todas las limitaciones ¿no? Que implique eso. La famosa temporalización. Usar los sábados, es explícito tal. Usar la hora, la tercera hora, caiga quien caiga, de la semana. Claro. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Por otro lado, también tiene que tener una significatividad social el problema. Recuerden que una de las fuentes del currículum es la fuente sociológica, pensando siempre de que el alumno, el objetivo básico de la educación es que de alguna manera el individuo se inserte en la sociedad de la mejor manera, ¿no? Es lo que tratamos de buscar a través de la educación de alguna manera. Entonces tiene que tener una significatividad social. Ejemplo, la interacción entre alumnos, ¿no? Que los demás lo escuchen en su grupo y le dejen hacer su cognitividad solitaria y después acoplarla del grupo. Es decir, siempre tiene que ver con todos los tipos de interacciones que haya y el valor que tenga ese proyecto a nivel social. Otra cuestión que es importante es la actualidad y la repercusión del mismo, del problema. ¿Esa sería otra característica? Sí, otra característica. La actualidad y la repercusión del problema. Avanzamos un poquito más, ¿sí? Bien. El problema, perdón, que el problema sea actual tiene que ver con que lo que estoy dando tenga, por ejemplo, si busco algo aplicable a la cotidianeidad, que no sea algo años luz atrasado, ¿no? Que no traiga un problema de Aristóteles a la época. Tal cual. ¿No? Sí, 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 esa es la idea. Bien. Dificultades advertidas en el aula también. Esos son los posibles trastornos de los integrantes, problemas de aprendizaje. No hace falta aclararlo por ese lado. Simplemente vos detectás una problemática sobre un tema que por ahí no manejaron o te surge la idea de abordar una determinada problemática que surgió y que no necesariamente sea matemática, incluso la problemática. ¿Me siguen? Por ahí surge un tema de una agresión verbal de una persona a otra y se les ocurre a ustedes armar o ven determinadas problemáticas desde ese punto de vista y ustedes quieren abordarlo, también lo pueden hacer. ¿Entienden ahora? Claro, contemplar las dificultades que pueden surgir en el contexto, digamos. Sí, el contexto áulico como el contexto de enseñanza. Por eso hablan dificultades que se advierten en el aula. Dificultades. Puede ser específicamente de la epistemológica, digamos, de la asignatura, pero también puede ser desde otros planos. ¿Está? Profe, pero ¿qué son? Sí. ¿Qué son dificultades que surgen o que pueden llegar a surgir durante el proyecto o que no. o para lo que se hace el proyecto? El proyecto surge Todavía por no las hay dificultades proyecto. que vemos. Todavía no hay proyecto. Lo que estamos ahora es en el problema. Ah, claro. Todavía no hay proyecto. ¿Se entiende, no? Sí. Estamos delimitando, estamos viendo las características, los aspectos que del problema. Bien, por eso estoy tratando de acelerar un poquito, porque si no, nos vamos y... Bien. Bueno, y esto es lo que dijimos también, la posibilidad de articulación con otras áreas, la interdisciplinariedad.
Bien, el cuándo de los proyectos. Es decir, nuestra pregunta sería, ¿cuándo, no? Debería surgir o surgiría un proyecto. Y lo primero que tenemos que marcar es que la oportunidad de un proyecto a implementar es difícil de prever. ¿Cómo es, profesor? Un profesor, un docente, observa ciertas particularidades, las reúne, las toma como posibles datos, ve que se repiten en el tiempo, y ahí recién puede ir a tocar pito arriba, como quien dice, para que le den bolilla. Sí, tal cual. O eso lo lleva un orientador. No. Por eso digo que la previsión del origen no se puede, digamos, estipular. ¿Está bien? Puede surgir en cualquier momento. Corto y seguimos. Sí.